amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Mi nombre es Alexis Palomino y el día de hoy tengo a dos Funko Pops exclusivos de Chalice, una tienda americana muy interesante, muy importante, ya que tiene unos moldes muy bonitos. En esta ocasión tengo a una versión regular que vendría a ser Sasuke del anime de Boruto, y también a su versión Chase Glow in the Dark, el cual tiene un precio bastante elevado hoy en día en el mercado y bastante complejo de conseguir. Está algo escaso, se podría decir. Y recuerden que el cartel de aquí se va a estar actualizando dependiendo de la cantidad de suscriptores que vayan subiendo al canal. Así que espero que les guste y disfruten del video. Y arrancamos con un video más para el canal, amigos. En esta ocasión tenemos al Funko Pop de Sasuke Uchiha en su versión exclusiva de Chalice y su versión Glow Chase también de Chalice. Empezamos con ese nuevo molde que ha sacado Boruto, como es costumbre en el canal, de izquierda a derecha. Y miren lo que vendría a ser este molde, está muy interesante. Tenemos aquí Boruto, la siguiente generación, Funko Pop 1040, exclusivo de Chalice, Sasuke. Como siempre menciono en cada video que hago de Funkos que son exclusivos de esta tienda de Chalice, ahí pueden ver el código, ¿no? Que es original y no se puede alterar. Es CE0505-2017. Y cada Funko de Chalice va a tener este tipo de código. Es un sticker muy interesante ya que brilla como si fuera un billete. Son dos stickers en uno. Si ustedes tienen muchos Funkos de esta tienda americana, se van a dar cuenta que ningún número coincide con otro sticker o otro Funko. Este vendría a ser el segundo lado. Y acá tenemos al personaje que está con el, ¿qué? Un Raikiri, un Chidori, la espada que es la mezcla con el poder, ¿no? Y vamos a ver la wave en el tercer lado. Vamos a ver a Boruto, que vendría a ser el siguiente video que voy a grabar. También a Kawabki, los dos en sus versiones Glow in the Dark. Y luego vendría Chocho, que vendría a ser la hija de Choji. Y también hay una versión exclusiva de este mismo personaje, que vendría a estar en la forma liberada con una mariposa. Y tenemos esos dos Funkos regulares, que no sé si mostrarlos solos o hacer un video aparte con algún otro Funko regular. El cuarto lado vendría a ser este. Tenemos Sasuke de forma vertical, 1040, y en el quinto lado. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko está nuevo, no lo he sacado de su caja. Desde que llegó no lo he abierto. Vamos a ponerlo en una base para que se vea mejor. Y viene con sus 4 sellos de seguridad. Qué curioso que tenga este de acá. No sé para qué parte es eso. Variaciones ligeras en el cabello. No creo que se vea mal la comparación de Uchiha Madara, que sí tenía muchos detalles feos en el cabello. Pero este de acá está pasable. Acá tiene el Sharingan, tiene el Rinnegan. Muy interesante cómo han representado los ojos, ya que tiene mucho detalle. Y la parte de acá al parecer me ha venido arañado. Curioso, ¿no? De que venga esta parte rayada y la caja que tengo no haya venido dañada. A cambio del Funko, no lo sé. Estos vendrían a ser los detalles. Acá está la espada envuelta con el Chidori. Bueno, el ataque característico de él, ¿no? Ya que es de elemento rayo. El número de Funko está en la parte de arriba y tiene ya toda la ropa característica de este nuevo anime que es de Boruto. Ya tiene un traje muy diferente. Y recordemos que Sasuke no tiene mano. La mano izquierda la perdió en la pelea con Naruto. Pero Naruto sí ha decidido usar una prótesis. Está la funda de la espada, la ropa, la capa en movimiento por el aire. Y está muy interesante este Funko de Chalice. Se ve bonito, algo costoso, algo caro, solo por ser exclusivo. ¿Qué opinan ustedes de este personaje, de este Funko? Ya que el anime no ha tenido mucha acogida aquí en Sudamérica, sino que solo en Japón al parecer. Bueno, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Y esta vendría a ser la versión exclusiva, la Glow Chase. Los Funkos de Chalice siempre suelen valorizarse muchísimo en el tiempo y suben muchísimo su valor porque se hacen Funkos caros, por lo mismo que esta tienda americana sí hace buenos Funkos, hace buenos Glow in the Dark. Vean que se repite el mismo logo, el mismo número de serie, ya que son el mismo Funko pero en versión Chase. El segundo lado vendría a ser lo mismo, todos los lados vendrían a ser iguales, se repiten, nada más lo que va a cambiar es el diseño del Funko y vamos a hacer la comparativa para ver en qué parte es la que va a brillar. Ojalá que brille bien porque los Funkos de Chalice usualmente no decepcionan. Esta vendría a ser la versión Glow Chase.
Ahora un poquito mejor al parecer, porque la otra versión sí está un poco arañado. Eso no lo había visto, sino capaz hubiera reclamado. Ya que ha pasado mucho tiempo desde que me han dado el Funko, así que no puedo decir absolutamente nada. Ya no puedo reclamar a nadie. Se puede ver el arañazo y el otro no lo tiene. Vamos a hacer la comparativa. Aquí a simple vista podemos ver que son igualitos. Parece más como si fueran dos réplicas idénticas. Ni que no hay ninguna variación, ni movimiento de la capa. Estamos viendo por los cuatro lados y se mantiene igual. No hay nada más que resaltar. Solamente la parte que va a brillar, que al parecer va a ser todo. No se ve ahora actualmente las partes rugosas como se solía ver antes, que te indicaban que era lo que iba a brillar. Ahora ya no es así. Un pequeño contraste en el cabello, pero muy mínimo a la vista. Pero sí se siente áspero en los ojos. Y bueno, espero que brille mucho. No pierdo la expectativa. Así que vamos a ponerla a brillar. 1, 2, 3, amigos. Miren cómo se ve el Funko de Sasuke exclusivo de Chalice. La verdad es que este Funko tiene algo curioso. Para que pueda brillar no se le tiene que alumbrar de lejos, tiene que mantenerse muy de cerca para hacer de que brille más. Cabello es de color negro, pero brilla de color medio turquesa. Al parecer es un invento de Funko nuevo, no lo sé, porque se pierde muy rápido. O sea, lo alumbramos ahora acá y en un momento van a ver de que ya no brilla nada. O sea, se apaga rapidísimo. O sea, no dura nada el Funko en glow. Pero lo que sí brilla es el ojo, el Rinnegan, y la espada con el Chidori. Eso va a brillar un poquito más, a diferencia del cabello que brilla medio verdoso, turquesa, que se apaga bien rápido. Ya lo he cargado bastante, lo estoy pegando por buen rato y ya cargo creo lo suficiente, ¿no? Así como están viendo aquí, se vería. Y se apaga muy rápido. Y ahora, ¿por qué se ve así? Porque yo he subido la cámara en balance de blancos, lo he subido a +3. O sea que originalmente cuando yo grabé con la cámara en lo que vendría a ser la resolución normal, no se veía de esa forma, se veía negro, se veía oscuro. Y he tenido que subir el balance de blancos a un nivel alto para que se pueda apreciar de esta forma. O sea que lo que están viendo acá es con un poquito de ayuda. El de acá sí brilla, pero tiene que estar mucho tiempo cargándose, constantemente, porque si lo dejo de hacer, se apaga muy rápido. Y para el precio que tiene este Funko, yo creo que no lo vale, ya que es un precio muy alto para algo tan poco. Y tener que estar así todo el rato no es lo ideal. Así que bueno, vamos a poner la expectativa y la realidad de lo que está ofreciendo Funko. Y vamos a ponerle un puntaje. ¿Cuánto le ponemos del 1 al 10? La verdad, así sincero, he tenido que estar buen rato antes de grabar. O sea, con la linterna buen rato para que llegue a este tono. Así que solo por eso le voy a poner entre un 5 a 6 cabezas de 10. No brilla como debe de brillar. Lo cual es sorprendente en Funkos de Chalice. Voy a ponerlo en lo que debería ser. A ver, no sé si se ve la diferencia, pero ahí está en el balance de blancos normal. Sin edición en cámara y sea un poquito más oscuro. Ustedes deciden si es que vale la pena o no vale la pena. Voy a ponerle una base giratoria para que lo puedan ver con más detalle, tener unas tomas más para el video, pero ahí mismo se van a dar cuenta de que no brilla mucho. Y bueno amigos, como es costumbre en el canal, vamos a decir el precio de cada uno de estos Funko Pops. Vamos a empezar de izquierda a derecha, que vendría a ser el Funko exclusivo de Chalice, el regular, que según Funko App está costando $23, lo cual es un precio un poco elevadito para un Funko que ha salido hace poco, porque no tiene ni un año. Los precios son relativos, solamente yo pongo los precios que manda Funko App y usualmente compran en eBay, compran en Amazon. Entonces esas personas que hacen las reventas son los que van a poner el precio final de cuánto cuestan estos dos Funkos. A veces los venden muy barato, a veces los venden súper caro, así que ellos son los que manejan el mercado en precios de Funkos en su mayoría, se podría decir. Este vendría a ser la versión Chase exclusiva, la Glow in the Dark, y estaría costando $55, lo que vendría a ser más o menos en soles algo de 220. Si mal no recuerdo, en su momento yo compré estos dos Funkos valorizados en 300 soles, lo que vendría a equivaler más o menos en $90, $80. Vinieron incluidos el delivery y también me vino incluido dos protectores Pop Shield por cada Funko. Así que eso es lo bueno cuando compras en preventas, que de alguna forma son conscientes con el precio, ¿no? Sin más amigos, voy a estar subiendo una foto para mi cuenta de Instagram de todo lo que están viendo acá, de este diorama y de los dos Funkos que se han mostrado el día de hoy. Y también voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, y pueden seguirme en TikTok porque también hay una cuenta de TikTok. Y ese mismo video se va a estar subiendo a mis diferentes plataformas que tienen el formato de video corto, como también es acá en YouTube por Shorts y también en Instagram por Reels. Así que sin más, espero que les haya gustado esta review del día de hoy y puedan tomar una decisión si comprar capaz el
Funko de Sasuke exclusivo de Chalice en regular o la versión Glow Chase, que como han visto en el video no brilla tanto como se esperaba usualmente. Y lo más importante, no olviden de darle un like, dejar su comentario y de alguna forma difundir el canal. Depende mucho de ustedes que esta cantidad de suscriptores que va subiendo día a día pueda seguir aumentando más y que esta comunidad se haga cada vez mucho más grande y llegue a muchas más personas. Así que sin más, espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.